Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión de aprendizaje que corresponde a la unidad didáctica de diseño web. Vamos a empezar viendo estas dos terminologías, viendo si es que existe alguna diferencia entre sitio web o página web, o quizás de repente en estos momentos pensarán ustedes de que es lo mismo un sitio web que página web. En la siguiente diapositiva vamos a definir estos dos conceptos, dado a que un sitio web es un conjunto de archivos llamados páginas web, generalmente vinculadas entre sí por enlaces, con un mismo contenido temático y organizadas jerárquicamente. Generalmente tiene una página principal que se llama index.html. Ahora, ¿qué es una página web? Es parte de un sitio web y es un único archivo con nombre propio. En esta gráfica podemos definir mejor estos dos conceptos, ¿sí? En donde un sitio web es un conjunto de archivos llamados páginas web que generalmente se encuentran vinculadas entre sí por enlaces y que además contiene una página principal llamada index.html. En cambio, una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con nombre propio. Acá podemos, en esta gráfica podemos también darnos cuenta que existen diferentes archivos, ¿no? Cada uno tiene un nombre propio. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder dentro de un sitio web a la sección de quiénes somos, estamos accediendo a una página web, ¿no? Si nosotros queremos acceder a la parte de convocatorias, también estamos accediendo a un único archivo con nombre propio, ¿no? En este caso para la sección de convocatorias. Entonces podemos decir que existe una diferencia entre sitio web y página web. En esta diapositiva vamos a ver qué similitudes existe al implementar un comercio y un sitio web. Cuando implementamos un comercio necesitamos siempre de un nombre. De igual forma, si implementamos un sitio web, vamos a necesitar también de un nombre. Para la implementación de un comercio se necesita de una dirección física en un determinado lugar. De igual forma, para poder nosotros acceder a un sitio web necesitamos de una dirección virtual, en este caso denominado dominio. En el caso del comercio se necesita de un espacio físico, en este caso un local, para poderlo implementar. En el caso de la implementación de un sitio web se necesita de un espacio físico de alojamiento, denominado hosting. Que es un servidor remoto que nos brinda la facilidad de poder almacenar todos nuestros archivos de nuestro sitio web. Para el caso del comercio electrónico, tenemos que organizar todas las mercaderías dentro del local. En el caso de un sitio web, tenemos que organizar toda la información del sitio web. En el caso del comercio, ya sea un supermercado, siempre debe tener una primera cara visible, ¿no? En este caso una presentación. En el caso de la implementación de un sitio web siempre se necesita de una página principal, ¿no? Que es la primera cara que se va a visualizar cuando accedemos al sitio web. Dentro de un comercio tenemos que tener accesos internos a las distintas ofertas que se comercializan. Para el caso del sitio web necesitamos de hipervínculos a las distintas páginas publicadas. Entonces podemos decir que existen similitudes tanto en la implementación de un comercio y en la implementación de un sitio web. Ahora vamos a hablar acerca de los elementos de una página web. Como ustedes pueden apreciar, una página web tiene diferentes elementos, como por ejemplo el texto, que es el elemento más significativo de cualquier sitio web, porque los usuarios navegan fundamentalmente en búsqueda de información. También tenemos
las imágenes en sus diferentes formatos, como por ejemplo GIF, JPG, PNG, entre otros, las cuales constituyen un elemento esencial para ofrecer información visual del contenido y mostrar un diseño atractivo y personal. Tenemos este otro elemento, códigos de programación, que también podemos insertar en nuestra página web, como por ejemplo JavaScript, páginas de estilo, entre otros. También tenemos este otro elemento como películas interactivas. También podemos incorporar sliders, entre otros, que también forman parte de una página web. Y estos otros componentes, como por ejemplo el sonido, videos, entre otros, que también se pueden insertar y forman parte de una página web. Entonces todos estos elementos los podemos integrar, los podemos agregar a un programa mediante un programa de edición, en este caso de diseño de páginas web, que da como resultados la creación de un archivo único, denominado página web, ¿no? Que en sí la podemos visualizar en cualquier navegador web. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura de una página web, la misma que se encuentra estructurada de la siguiente manera. Tenemos cabecera, también llamada header. Tenemos el cuerpo, también llamado my content, y el pie de página, también llamado footer. En lo que corresponde a la parte de cabecera, en esta parte encontramos el logo o el nombre de la empresa, y también encontramos lo que es el menú de navegación. El menú de navegación indica al usuario a qué sección de la página desea dirigirse. Por eso es importante que esté siempre visible, ya sea de forma extendida cuando navegamos a pantalla completa o de forma contraída cuando aparece en los dispositivos móviles. En lo que corresponde al cuerpo, llamado también my content, puede estar estructurado en una o varias columnas, y en esta parte podemos publicar cualquier tipo de información. En lo que corresponde al pie de página, también llamado footer, es la zona que cierra nuestra página web y donde encontramos información legal, como por ejemplo políticas de privacidad, condiciones de uso. También encontramos información de contacto como teléfono, dirección de la empresa, vínculos a redes sociales. ¿Qué hace que un sitio web sea fácil de usarlo e intuitivo para la mayoría de las personas? Esta pregunta básicamente se determina bajo dos conceptos claves. Uno que es el término usabilidad y el segundo término que es la accesibilidad. Cuando hablamos de usabilidad, nos estamos refiriendo al grado o a la facilidad de uso de una página web cuando un usuario navega e interactúa con ella. Cuando decimos que una página web tiene un buen nivel de usabilidad, queremos decir que es una página web clara, práctica, intuitiva y que permite navegar de manera segura. La mejor manera o la mejor forma de crear una página web con una buena usabilidad es tener un diseño centrado en el usuario. Y cuando hablamos de accesibilidad nos estamos refiriendo a la capacidad de acceso a un sitio web y a sus contenidos por parte de todas las personas independientemente de las capacidades que tengan, ya sea física, intelectual o técnica. Ahora vamos a hablar acerca del objetivo y público objetivo. ¿Y a qué se refiere este punto? A poder entender a qué tipo de público queremos llegar con la implementación del sitio web y cuáles son los servicios que más demanda. ¿Y qué implica todo esto? Implica conocer cómo son, en sí conocer la edad de la mayoría de los usuarios que podrían acceder al sitio.
Implica también para qué se usa el sitio, cuáles son las necesidades de información, qué necesitan o para qué se necesita el sitio web, ya sea para usos de uso comercial, uso educativo, para uso de trabajo, etc. Implica también testear o probar el sitio web con los propios usuarios, de tal manera en que podamos darle un uso intuitivo, si es efectivo o si es amigable. Implica también investigar cómo reaccionan ante el diseño, es decir, la capacidad de que ellos puedan adaptarse a ese sistema de navegación. Cómo es su experiencia de uso con los conocimientos informáticos que el usuario tiene. Y cómo es el contexto de uso, ya sea desde su ubicación geográfica y también teniendo en cuenta el idioma. Todos estos puntos tienen que ver con el modelado del usuario, que básicamente este modelado de usuario es determinar los perfiles de usuarios en relación a atributos comunes, tales como las necesidades de información, condiciones de acceso, experiencia y conocimiento. Mediante esta técnica de modelado del usuario, ¿sí?, el diseñador tendrá en mente para quién diseña, qué espera encontrar el usuario y en qué forma. El diseño del sitio web debe estar orientado al usuario, organizando y estructurando la información según los métodos definidos de usuario. En esta diapositiva vamos a hablar acerca del diseño lógico de un sitio web, que básicamente se centra en la descripción gráfica de la estructura lógica de un determinado sitio web, presentando las relaciones o enlaces entre páginas y cómo navegar entre ellas. Mediante esta gráfica podemos observar la estructura que tiene un sitio web y asimismo podemos darnos cuenta de que cada una de estas páginas que conforman el sitio web se encuentran vinculadas entre sí por medio de enlaces. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a la parte de exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿qué ruta tenemos que seguir? Tenemos que entrar a la página principal, tenemos que irnos al área de inglés, luego tenemos que entrar a la parte de certificados que preparamos y luego entrar a la parte de exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas. Entonces tenemos que tener una estructura bien definida, ¿sí?, de nuestro sitio web para poder tener un amplio panorama de cómo se va a tener que acceder a cada una de estas páginas, ¿sí?, y el usuario no se pierda cuando entre a interactuar con el sitio web. Con referente al diseño físico de un sitio web, en esta parte se especifica la estructura de directorios donde se almacenarán las páginas del sitio web a diseñar. Por ejemplo, cuando diseñamos un sitio web tenemos que tener una estructura también, ¿no? Tenemos que tener una estructura de tal manera en que al guardarlos en una carpeta o repositorio, ¿sí?, tiene que estar bien estructurados, ¿no? Por ejemplo, si vamos a emplear imágenes, tenemos que crear una carpeta de imágenes. Si vamos a almacenar documentos, tiene que también tener una carpetita llamada documentos. Si vamos a utilizar plantillas, videos u otros, como por ejemplo audios, páginas de estilos, todos esos archivos deben estar clasificados, ¿no?, y debe de tener una estructura. Por ejemplo, acá vemos, ¿no?, cómo está estructurado un sitio web, ¿no?, por medio de sus carpetas y asimismo los archivos o páginas que forman parte del sitio web. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de estructura que tenemos dentro de un sitio web, teniendo en cuenta sus secciones, funcionalidades y sistema de navegación. Dentro de estos tipos de estructura podemos encontrar la estructura jerárquica o de árbol, estructura lineal,
y estructura en red. En lo que corresponde a la estructura jerárquica o de árbol, esta estructura se entiende que debe de tener una página principal o también llamada raíz, ¿no? En donde se accede, de donde se acceden también el resto de páginas. ¿Qué quiere decir? De que este tipo de estructura contiene niveles y subniveles, todas enlazadas a la primera página principal, ¿sí? Ahora, con referente a la estructura lineal, ¿sí?, nos dice que a partir de la primera página de inicio se suceden el resto de páginas una tras otras, como si fuera un libro, ¿sí? Este tipo de páginas o este tipo de estructura es ideal para manuales o guías, ¿sí? Ahora tenemos la estructura en red, que básicamente nos dice que las páginas van enlazadas entre sí formando una red. Acá podemos darnos cuenta que todas las páginas, ¿sí?, todas las páginas están conectadas entre sí, de tal manera que en este tipo de estructura el usuario no se puede perder, puede retroceder, puede avanzar, puede ir a cualquier sitio de la página y puede encontrar todos los enlaces, ¿sí?, todos los enlaces de cualquiera de estos tipos de páginas que queremos acceder. Ahora vamos a hablar acerca de los niveles de un sitio web, que básicamente se refiere a la distancia máxima para alcanzar un determinado documento o página dentro de un sitio web. Es aconsejable no más de 3 niveles. Como ustedes pueden apreciar, aquí se encuentran los 3 niveles. Dentro del primer nivel podemos ubicar la página de inicio, ¿sí? En el segundo nivel tenemos lo referente a la empresa, sus servicios y la parte de contacto. En el tercer nivel ya se agrupan lo que es básicamente la información de la empresa, que queremos conocer de ella, por ejemplo sus objetivos, su trayectoria. En lo que corresponde a la parte de servicios, que queremos conocer sus planes, sus tarifas. Con referente a la parte de contacto, si de repente quizás queremos enviar un mensaje por medio de un formulario o quizás obtener los números telefónicos de las diferentes áreas de la empresa. Entonces tenemos que tener estos 3 niveles cuando diseñemos un sitio web. Ahora vamos a hablar acerca de la navegación en los sitios web, que se refiere a las formas de acceder a los distintos contenidos del sitio. Debe tener las siguientes características: ser consistente, uniforme y visible. En lo que respecta a consistente, el sistema de navegación debe ser similar en todo el sitio, en su ubicación y disposición en las páginas. En lo que respecta a uniforme, deben de usarse los mismos términos en todas las páginas para que el usuario se sienta seguro que va donde desea. Y lo que corresponde a visible, el sistema debe distinguirse claramente dentro del sitio. Hay que también considerar 2 elementos clave para la navegación. Uno que es el textual y el segundo que es el contextual. Cuando hablamos de textual, la navegación debe hacerse con elementos concretos, ya sean a través de menú, a través de guías o a través de botones, que digan con claridad la acción que van a realizar. Y con lo que corresponde a lo contextual, ¿sí?, se deben establecer elementos relevantes que permitan mostrar la navegación en pantalla. Y por último tenemos los tipos de enlaces dentro de un sitio web. Tenemos los enlaces semánticos y tenemos los enlaces de navegación. Los enlaces semánticos son enlaces entre páginas que tienen una relación de contenidos entre sí. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar dentro de una página web párrafos, ¿sí?, y dentro de estos párrafos podemos encontrar frases resaltadas, ¿sí?, de color azul
o cualquier otro tipo de color que indica un hipervínculo, ¿sí? O un enlace, ¿sí? Estos son enlaces semánticos. Y los enlaces de navegación que solo sirven para conectar páginas entre sí sin una relación explícita. Por ejemplo, cuando encontramos el enlace volver o página inicial dentro de una determinada página web.